El problema de la corrupción es que haya abuso de poder para beneficio privado, para el beneficio del que toma esta decisión, y puede ser directo para él o indirecto para el partido o para sus familiares, para el grupo de amigos, ¿no? Esa es la visión general. Claro, dentro de este amplio concepto, abuso de poder más beneficio privado, directo o indirecto, en ocasiones el daño causado, el daño al bien protegido es tan grande que interviene el proceso penal, intervienen los tipos penales y en consecuencia se pone en marcha toda la maquinaria penal, y en torno a ello pues todos sabemos que hay una serie de tipos penales en torno a los cuales pues hay las correspondientes sanciones. Está la prevaricación, están los sobornos, están el tráfico de influencias, la información privilegiada, etcétera, y toda una serie de delitos que lo que intentan de alguna forma es sancionar aquellas conductas en las que de forma más grosera y más grave se atenta contra el bien jurídico protegido, que en este caso es el interés general, ¿no? Entonces, bueno, esos son los casos de corrupción que son perseguibles por la vía penal, ¿no? Y que son perseguibles jurídicamente. El problema es que la corrupción también incluye algunos supuestos en los cuales el derecho no interviene, es decir, no puede intervenir a persecución penal porque a lo mejor lo que se hace no es jurídicamente perseguible. Y esto es un tema muy interesante hoy en día, no me voy a extender en exceso cuando hablo de lo que llamamos la captura de decisiones, la captura de políticas, que tiene que ver esencialmente con una situación que es la siguiente, y se la voy a explicar con un ejemplo. Como ustedes saben, en el año 29 hubo un gran crack económico, una situación de crisis económica que llevó, pues, como todos sabemos, a terribles consecuencias económicas, políticas y sociales en todo el mundo. Crack del 29. En Estados Unidos, cuando se empezaron a tomar medidas para evitar que volviera a producirse un suceso como este, una de las más importantes fue una ley que se llamó Ley Glass-Steagall, que lo único que pretendía era prohibir que los bancos mezclaran el negocio financiero con el negocio comercial típico, es decir, que el dinero que nosotros les dejamos en depósito pues no se lo dediquen a invertir de forma arriesgada y al final nos quedemos sin nada, ¿no? Entonces intentaron separar los dos elementos, los dos negocios que puede haber en el sector financiero. Les prohibieron mezclar. Bien, esa ley fue anulada, creo que fue en el año 1999, fue anulada por el Congreso de los Estados Unidos, la ley Glass-Steagall. Claro, cuando uno analiza, resulta que el presidente del lobby bancario de los Estados Unidos, en una declaración que hizo, se llamaba Ed Jiggling, creo, dijo, bueno, la anulación de la ley Glass-Steagall ha sido el ejercicio del lobby más exitoso y caro de la historia. Aproximadamente se habían tenido que gastar casi $1.000 millones en campaña electoral para conseguir financiando las campañas de los congresistas correspondientes que estos apoyaran la anulación de la ley. Y consiguieron anular la ley financiando las campañas de los candidatos apropiados. Claro, el resultado final fue que volvieron a mezclarse los negocios y el resultado todo lo hemos vivido, ¿no? La nueva crisis económica que tanto está dañando a nuestro país. ¿Se hizo de forma ilegal? No, se fueron dando los dineros correspondientes buscando los mecanismos que ellos llaman de soft money, de hard money, de diferentes mecanismos para conseguir ablandar las conciencias de los políticos oportunos y conseguir que tomaran la decisión que a ellos les correspondía, que les interesaba. Bueno, es decir, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que se pueden comprar decisiones y que muchas veces comprar una decisión puede ser mucho más rentable que dar un soborno a un político, ¿no? Es decir, se pueden comprar leyes casi, se pueden tomar decisiones por parte de los reguladores que hagan que una empresa se haga multimillonaria. Una simple decisión, un cambio en una norma puede hacer a ciertas empresas enriquecerse enormemente. Y ese es otro mundo, muchas veces va vinculado a actuaciones que no son ilegales.
Es decir, se puede financiar, todos sabemos que en España se puede financiar hasta 100.000 euros a un partido político, pero eso no implica que un grupo de empresas bien organizadas, lobby potente, pueda dar hasta 4 millones de euros a un partido político si cada uno de las personas que ellos deciden les da 100.000 euros, ¿no? De 40 personas dan 100.000 euros, pues se llevan 4 millones de euros. Bueno, entonces el mundo de la corrupción, como ven, es complejo. Hay una parte que es perseguible penalmente, otra parte que es más difícil de perseguir penalmente, pero que tiene un peso cada vez mayor. A mi juicio, este segundo modelo nos lleva a una preocupación de fondo, que es la pérdida de la igualdad política, que es uno de los fundamentos de la democracia. La democracia en sí se basa sobre todo en algunas ideas. Una es la soberanía popular, el gobierno del pueblo, y la otra es la igualdad política, es decir, que de alguna manera mis intereses, mis visiones son consideradas de forma igual que las de otros ciudadanos a la hora de tomar las decisiones. Porque claro, si cuando nosotros elegimos a un partido en el gobierno, este partido solo considera los intereses del señor Arturo, los intereses de Telefónica, los intereses de algún banco, a la hora de tomar decisiones, entonces los intereses de millones de personas valen mucho menos que los intereses de estos. ¿Y cómo sabemos cuánta corrupción hay? Pues es complicadísimo, porque claro, la corrupción es algo oculto, ¿no? La gente no va diciendo, pues he corrompido a 14, ¿no? Estoy muy contento. No. La corrupción es un fenómeno que es oculto y que tiene muchas dificultades para conocer cuánta corrupción hay. Cuando yo me he preguntado cuánta corrupción hay en España, pues primero no sé si intentas irte a los datos objetivos de cuántas sentencias de corrupción ha habido y condenatorias en España, pues uno se lleva sorpresas, ¿no? Porque hay muy pocas, poquísimas. Entonces dice, pues entonces no hay corrupción en España, porque con estas pocas sentencias. Pero claro, las sentencias de corrupción lo que miden es la calidad en gran medida del sistema judicial y del sistema de investigación. Hay países en África donde no hay casi condenas, por decirse, ¿no? No hay ninguna condena de corrupción. Y claro, dice, pues no hay corrupción, ¿no? Lo que pasa es que hay impunidad absoluta, el sistema no funciona, entonces hay impunidad. Pero la medición por datos objetivos no funciona muy bien. En todo caso, en España no tenemos datos objetivos, no sabemos cuántos casos hay. Llevo ya ahora mismo 4 meses dedicado a trabajar con el Consejo General del Poder Judicial, con la Fiscalía. Yo creo que con un poco de suerte a finales del 2014 tendremos datos objetivos de 2014. He intentado hacer series históricas y es imposible. Tenemos aproximaciones, se pueden decir. ¿Hay aproximaciones? Sí. ¿Cuántos casos hay en España de corrupción que acaben con sentencia anualmente? Pues no más de 50. Los datos de percepción de corrupción en España están disparados. O sea, si alguien de fuera analizara sin conocer el país estos datos, diría, España es un país que tiene la corrupción de Paraguay o algo así, ¿no? Cuando es cierto, no es cierto. Pero tendríamos un caso. La percepción está disparada y ahora intentaré explicar por qué. Entonces, bueno, es un instrumento. Lo que pasa es que, como muy bien decía Luis, claro, el tema es que si tú crees que la realidad es así, para ti es así. Si tú crees que España es extraordinariamente corrupta, pues hay un problema, tenemos un problema social que nosotros lo hemos medido en una publicación de estas que hacemos para revistas estadounidenses, y lo que nos da es que, claro, si la gente cree que la corrupción es muy alta, lógicamente se dispara lo que llamamos desconfianza institucional, la desconfianza en las instituciones. No creo en las instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción. Segundo, no creo ni en el Congreso, no creo en los partidos, no creo en la presidencia del gobierno. Creemos algo todavía en la policía y en la Guardia Civil y poco más, ¿no? Hay una desconfianza institucional muy fuerte. Segundo, y esto es más grave, que se produce también una desconfianza intersubjetiva, una desconfianza entre la gente. Al final, la corrupción, la alta percepción de corrupción, lleva a que a la gente desconfiemos más unos de otros. Y todos saben que cuando la gente desconfía es muy difícil cooperar y es muy difícil que haya negocio, que haya
desarrollo económico, que haya estructuras sociales suficientemente sólidas, con lo cual tenemos un problema que estamos desmontando lo que sería el elemento, la infraestructura de la sociedad. Y luego, evidentemente, el tercer gran salto es que cuando hay corrupción, percepción muy alta, hay desconfianza institucional, hay desconfianza intersubjetiva y empieza a generarse una idea, y es la idea de que al fin y al cabo saltarse las leyes cuando nadie las cumple es algo lícito y aceptable, y en consecuencia entramos en la fase final, que es el deterioro de la cultura de la legalidad. Otra tercera forma de medir la corrupción es lo que llamamos encuestas de victimización, que es preguntar a la gente: ¿usted o alguien de su familia ha tenido que pagar un soborno en los últimos 12 meses? ¿No? Una forma mucho más directa. Y ahí, sin embargo, los datos son completamente distintos. En España los datos son parecidos a los de Holanda o los de Alemania o Francia, ¿no? Es decir, no supera normalmente el 2% de la gente que dice que él o alguien de su familia ha tenido que pagar un soborno en los últimos 12 meses. Y esos son datos muy parecidos a los de los países menos corruptos del mundo. ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que en España no tenemos un problema de corrupción generalizada en la administración pública. Es decir, nuestros policías no cobran sobornos, nuestros jueces no cobran sobornos, nuestros funcionarios, algunos ahora, pero normalmente no cobran sobornos, y desde luego en el sector educativo, en el sector sanitario, los sobornos son cero prácticamente. Mientras que en países como Polonia, que ahora en el último informe de Transparencia Internacional incluso ha superado a España y está mejor que España en percepción de corrupción, pero sin embargo ellos tenían el año pasado, en 2011, hace 2 años, tuvieron 3.000 sentencias de corrupción, 3.000 sentencias. Pero claro, cuando analizas, 2.600 eran de médicos y enfermeras que cobraban pequeños sobornos en el sistema sanitario, cosa que aquí no se da. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues una percepción de corrupción altísima, pero no corrupción generalizada por parte de la administración pública. Lo que sí tenemos entonces es corrupción política, corrupción en el nivel político. Ahí es donde está la diferencia. ¿Y por qué digo que tenemos corrupción en el nivel político? Ya entro con la cuestión de cómo está la corrupción en España. Pues tenemos corrupción en el nivel político, sobre todo porque los datos nos indican que aproximadamente unos 1.000 políticos, concepto difuso y tal, pero bueno, 1.000 políticos están ahora mismo imputados por casos de corrupción. 1.000 políticos, que es mucho, ¿no? ¿Cuántos políticos hay en España? Bueno, eso sería otro. Claro, es algo también. Pero políticos que puedan tomar decisiones, que es otra cosa, ¿no? Políticos que estén en puestos donde se pueda tomar decisiones, porque claro, es que un militante de un partido es un político, pues no, hombre, y en todo caso, ¿qué decisiones puede tomar un militante si no ocupa un puesto de responsabilidad en la administración pública? Entonces, sobre políticos que ya puedan tomar decisiones, pues a lo mejor no estamos hablando más de 60.000, ¿no? Y entonces, bueno, ya ahí vemos que, bueno, 1.000 de 60.000 es un número quizás elevado, ¿no? La mayoría de la corrupción en España se da en el nivel local. Los datos son demoledores en ese sentido. Hay zonas de España donde el 60% de los municipios tienen un caso de corrupción. Y hay muchas donde más del 40%. Murcia, Canarias, tienen más del 40%. De los 100 municipios más grandes de España, más de 40 tienen casos de corrupción, ¿no? Abiertos. Y uno de los más importantes, ¿no? Y en las comunidades autónomas, pues hemos visto cuántos presidentes autonómicos y consejeros han estado implicados en casos de corrupción, también es demoledor, ¿no? Prácticamente casi no se salva ninguna, ¿no? Y sobre todo hay algunas donde no solo el presidente, sino tiene casi un grupo parlamentario de imputados, ¿no? Como en Valencia, ¿no? Que yo creo que dentro de poco serán los que dominen la Cámara, ¿no? El grupo parlamentario de imputados es el que dominará la Cámara, ¿no? Bueno, entonces, la mayor parte de la corrupción en España se da en el nivel local de gobierno. La gran pregunta, ¿y por qué en el nivel local más que en el nivel autonómico, que también tiene mucho,
y de luego más que en el nivel central, pues esencialmente por, mi opinión, por tres variables. Primero, porque los alcaldes en España tienen mucho poder, quizás tienen demasiado poder. Oiga, pues, sí, porque uno analiza internacionalmente y la comparación es bastante impresionante, ¿no? Es decir, tú has vivido en Estados Unidos, hay sitios en Estados Unidos donde el alcalde es que no pinta nada, es quien gestiona todo, es el city manager, es un gestor objetivo, el alcalde firma, establece la estrategia, contratan a un buen gestor, pero aquí el alcalde, fíjense ustedes que podía firmar hasta hace poco los convenios urbanísticos, lo firmaba él en un restaurante con el promotor correspondiente, y ese convenio, a ver luego quién lo paraba, ¿no? Si tenía mayoría absoluta, sobre todo, y si no tenía mayoría absoluta, empezaban a moverse, pues bueno. Esta mañana he estado con la sexta en el tema este de la corrupción en Lanzarote, ¿no? Y claro, en Lanzarote la media de tiempo que permanece un concejal en el mismo partido es de 2 años, es decir, el transfugismo, hay algunos que han pasado por 6 partidos en función de cuánto le iban dando unos y otros, iban cambiando de lugar. Bueno, total, ¿qué quiere decir esto? Pues efectivamente, primero, el alcalde, mucho poder, alcaldes muy fuertes, que podían firmar convenios urbanísticos. Un convenio urbanístico en nuestro modelo te hacía rico, así de sencillo. Es decir, yo firmo con usted y ese convenio urbanístico, por virtud del cual le recalifico terrenos, desde el momento en que está firmado prácticamente ya hace que el precio se multiplique por 100 en ocasiones. Bueno, segundo, que aparte de eso había mucha discrecionalidad en toma de decisiones, sobre todo en aquellas que tienen que ver con el urbanismo, por dónde crecer o no crecer, pues bueno, esto está abierto, ¿no? ¿Por qué no vamos a crecer por aquí? ¿No? Y tercero, que los controles son muy deficitarios. Los interventores y secretarios se les ha reducido el poder de forma muy, muy notable. España es el país prácticamente de todos los desarrollados donde tenemos el menor número de funcionarios por político a nivel local, con lo cual, y los funcionarios, por otra parte, una gran parte son seleccionados con criterios más de clientelismo que de igualdad y mérito y capacidad, y claro, y luego el Poder Judicial pues actúa, pero actúa a una lentitud terrible, ¿no? Ahora veníamos hablando, ¿verdad?, en el coche. Si yo decido dar como ha pasado en Lanzarote, en el ayuntamiento de Yaiza, por ejemplo, le doy tres licencias de construcción a 3 grandes hoteles, saltándome todas las normas, el plan urbanístico, la autorización del cabildo, todo, me lo salto todo, las normas de protección medioambiental, se lo doy, ¿vale? ¿Cuánto tarda la jurisdicción contenciosa administrativa una vez que el cabildo se entera y pone el correspondiente recurso en dictar una sentencia? 8 años, 7 años. Mientras tanto el hotel se ha construido, la gente está yendo al hotel, incluso ministros, una vez sabiéndolo y otra vez sin saberlo, yo mismo, cualquiera, un hotel maravilloso en un sitio idóneo. Bueno, pues ese hotel al que a lo mejor ustedes han ido, en Lanzarote, pues no tiene ni licencia, está construido saltándose todas las normas urbanísticas en terreno especialmente protegido. Bueno, a los 7 años, ¿quién puede demoler ese hotel? Porque ya el daño urbanístico casi es mayor, ¿no? Demoler un hotel de 600, 700 plazas. Bueno, pues estos son ejemplos de cómo nosotros tenemos unos sistemas de controles muy débiles, y esto explica que, claro, se produce la fórmula perfecta cuando encima hay dinero por medio, ¿no? Es monopolio más discrecionalidad, más falta de control, más dinero. El resultado es lo que hemos vivido, ¿no? ¿Qué pasa con la contratación? Pues la contratación en España, los datos del último Eurobarómetro son demoledores. Son demoledores y bueno, indican que hay colusión de intereses, sobre todo en las grandes obras, y bueno, y esto muchos lo sabemos, difícil de demostrarlo, pero sabemos que las grandes obras se las reparten las grandes constructoras.
en gran medida, ¿no? Y que, curiosamente, algunas de estas grandes constructoras son financiadoras del partido, por ejemplo, según los papeles de Bárcenas, del Partido Popular, ¿no? Entonces hay colusión de intereses, ¿vale? Pues sí, probablemente. ¿Qué más? Dicen las encuestas pues que los modificados son vergonzosos, que luego se modifican los precios, que hay empresas que consiguen los contratos con bajas temerarias, pero que luego se les da por la vía del modificado el dinero correspondiente, que muchas veces los pliegos de prescripciones técnicas los hacen los mismos contratistas, y te lo están diciendo las encuestas. Entonces tenemos un problema. Cuando la gente percibe tanta corrupción y luego, sin embargo, no estamos pagando sobornos todos los días, porque claro, si yo les preguntara, ¿alguno de ustedes ha pagado un soborno hoy? Probablemente ninguno haya pagado un soborno hoy. Si estuviera, evidentemente, si estuviera en Paraguay y preguntar eso, alguno o 10 o 20 me dirían, sí, yo tengo que pagar un soborno, ¿no? Y entonces, y sin embargo la percepción es terrible. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros, al valorar hoy en día la corrupción que hay, estamos valorando más cosas. Estamos valorando, yo creo, la crisis del sistema representativo, la crisis de nuestra democracia, la crisis de credibilidad, y sobre todo estamos mezclando también la crisis de rendimiento del sistema. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza las encuestas ve que en el momento en que antes, cuando en España se crecía, teníamos tanto dinero, había esta situación de despilfarro generalizada, la percepción de corrupción era muy baja. Sobre todo la corrupción, como uno de los 3 problemas más importantes del país, de luego no aparecía el 20 problema. En general, la percepción de corrupción en España ha sido siempre alta, porque desconfiamos de los políticos y porque tenemos un sistema históricamente de cinismo político. No creemos en los políticos, por razones históricas que yo creo que están muy justificadas. Pero no era un problema grave para los españoles. Sin embargo, en el momento en que más del 50% de los españoles creen que la situación económica es mala o muy mala, empieza a dispararse los políticos y la corrupción como problema. Y el punto álgido llega cuando el paro es el 27%. En ese momento es el momento prácticamente donde sube más los políticos como problema y la corrupción como problema. ¿Qué podemos hacer, no? Este es el gran tema, porque, claro, tenemos un peligro clave que yo creo que ya lo hemos planteado anteriormente, que es el problema que llamamos de la trampa social, ¿no? La trampa social es una situación por virtud de la cual yo creo que los demás no cumplen. Yo creo que en general la gente no respeta las normas. Yo creo además que hay bastante impunidad. En consecuencia, yo tengo incentivos para yo también saltarme las normas. Y entonces se produce una trampa social, ¿no? No hemos caído todavía en eso, pero no estamos tan lejos, ¿no? No estamos tan lejos de caer en eso que llaman los politólogos y sociólogos, lo llamamos social trap, trampa social, que es un círculo vicioso por virtud de la cual eso se da en muchas sociedades. Yo no confío en el sistema, no confío en los demás, aquí cada uno que se salve por sí mismo, porque si yo puedo robar, si yo puedo evitarme pagar un impuesto, si yo puedo obtener un servicio especial pagando un soborno, lo haré, porque es que no creo en el sistema. Entonces, este es un peligro que hay ahí. Luego hay otro problema que llamamos la trampa política, que es en ciertas áreas de España, no en todas, se ha desarrollado un clientelismo feroz. Un clientelismo feroz, es decir, tú votas en función de lo que te dan, prácticamente, ¿no? Hay un sistema en el cual, bueno, a ver, ¿qué me da este alcalde? ¿Me coloca a mi primo? Pues, hombre, y a mi hermana, pues venga. ¿Y qué me da? Además, el derecho a ciertos privilegios, como por ejemplo, no demolerme la casita esta que hice en un terreno rústico, y que empezó siendo una cabaña para meter aperos y ahora tiene piscina y tiene no sé qué, pues yo te voto, ¿no? Entonces, un sistema clientelar terrible que es muy difícil de romper, porque tendría que romperse a nivel nacional por los partidos,
porque a nivel local es muy difícil, ¿no? Porque el que se intenta mover, intenta eliminar los privilegios, nadie le vota, ¿no? Cuando se ha creado esa expectativa, dice, yo no voy a meter a nadie del pueblo porque sea del pueblo. Igualdad, mérito y capacidad en el acceso. Bueno, te va a votar tu padre. A ver, además voy a demoler aquí todas las construcciones ilegales. Pues prepárate, no sé. Esa persona en ciertos entornos no ganará las elecciones. En Suecia se decidió tomar todo un conjunto de medidas, lo que llamamos en Big Bang, todas juntas, en un determinado momento. Transparencia, rendición de cuentas generalizada, una administración que tenía que tener indicadores, un sistema de judicial muy reforzado, una persecución seria por parte de la Fiscalía de todos los casos de corrupción, reforzamiento de la policía, todas las medidas en su conjunto, además de reforzar la profesionalidad de la administración pública, igualdad, mérito y capacidad. Todo junto se lanza en Big Bang y al final produce sus resultados. Entonces, si yo tuviera que decir algo, y con esto sí que acabo, diría, pues España necesita el Big Bang. El Big Bang necesita las 20, 30 medidas consensuadas entre todos y vamos adelante. Y medidas serias, rigurosas, sin vacíos legales, sin lagunas y con capacidad para implantarlas. Entonces, a lo mejor cesaremos este proceso que, si seguimos así, pues nos llevará probablemente a ser un país que esté en una línea similar a la de Argentina, ¿no? Era maravilloso, pero poco a poco va cayendo día tras día y al final se convierte en un país casi tercermundista. Nada más. Muchas gracias.